Bueno, ya le decíamos, adelantamos el resumen para poder platicar sin interrupciones con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que ha estado muy activo en sus redes sociales, hace mucho que no nos acompañaba y hay muchísimos temas que hablar con él. El primero, por ser el del día, secretario, buenos días. Buenos días. Los nuevos datos de los que ya hablaba el presidente y de los que ya hablamos nosotros, los publicados anoche. Fueron publicados hace una hora en realidad. El INEGI los da a conocer a las 6 de la mañana y son la información del crecimiento del tercer trimestre y vienen más o menos en línea con lo que estábamos esperando en Hacienda. Un rebote importante con respecto al segundo trimestre. El segundo trimestre, que es el trimestre del confinamiento, tuvo una caída brutal de 18.7%, pero al empezar el proceso de reapertura, la actividad económica creció alrededor del 12%, creciendo los tres sectores, el sector primario, el sector secundario y el terciario. Pero dentro de eso, el sector terciario no tuvo una recuperación tan vigorosa. El sector secundario sí, afortunadamente, 22%. 22%. Pero los servicios y el comercio, 8 y fracción por ciento, le faltó, ¿no? Le faltó, pero desafortunadamente ese es el ritmo al que vamos a ir, porque los servicios están, por ejemplo, ligados a la actividad cotidiana, entre otras cosas, de las oficinas. Mientras siga habiendo trabajo desde casa, mientras tengamos que seguir en este tema de confinamiento, parte importante de los servicios no pueden despegar. Por ejemplo, si un edificio de oficinas en Reforma, el 80% de la gente está trabajando desde casa, los restaurantes que normalmente daban servicio a la población que iba a trabajar ahí, pues están trabajando de manera muy limitada. ¿Con esto ya se validan las expectativas de que la economía pueda decrecer en este año a un ritmo del 9%? Sí, yo creo que un poquito por abajo de eso, están mucho más cercanas a las de nosotros. Recordarás que cuando nosotros presentamos los criterios generales de política económica y hablábamos de una potencial caída del 8%, nos acusaron de ser muy optimistas. Yo es la primera vez que oigo que cuando alguien dice que va a caer 8% le dicen que es optimista. Pero la mayor parte de los analistas, las agencias e incluso el Fondo Monetario, etcétera, han venido bajando el nivel de la seriedad de la caída y acercándose más a los números que nosotros tenemos. Si mantenemos el COVID contenido, ahí vamos a ir. A eso iba mi siguiente pregunta, porque usted ha dicho en varias ocasiones en estas semanas que lo peor que nos podría pasar es un rebrote, un repunte importante, que tuviera que cerrar sectores, como está pasando en el mundo. Y lo del COVID es un espejo, literalmente. Lo vimos en la primera parte de la pandemia, lo que sucedía en Europa, sucedía en América y desde luego en México. Y en Europa lo que estamos viendo pues es vuelta a los confinamientos en algunos países. Sí, efectivamente. Yo siempre he dicho, y soy muy cuidadoso al decirlo, que esta vez tuvimos un poco de suerte, y va a sonar un poco duro y no quiero ser cínico, pero le tocó primero a otros países y entonces eso nos permitió a nosotros prepararnos para aprender lo que hicieron bien y lo que les faltó hacer. Y por eso tenemos que estar con cuidado viendo lo que está pasando en Europa. Ahora, hay una variable que es distinta de manera notoria. Parte importante del riesgo en este época está asociado a la disminución de las temperaturas de otoño y de invierno, es decir, las enfermedades respiratorias aumentan en ese sentido y hacia allá vamos nosotros, pero no tenemos tampoco los fríos de Europa. Entonces, lo que tenemos que hacer es no corregir como ellos cuando ya tienen el problema encima, sino tratar de corregir antes. Es el momento de ser un poco más cuidadosos. Y dadas las condiciones que tenemos aquí, vaya, como lo está haciendo también allá, es imposible volver al confinamiento como vivimos en marzo o en abril y cerrar la economía como se cerró. No, es incluso mucho más difícil que para ellos. Ellos, si uno checara, por ejemplo, en sitios como el de la Organización Internacional del Trabajo, los niveles de informalidad, se va a encontrar que en México el 57% de la población es informal. Y para países como Alemania, como Suiza, como Holanda, el nivel de informalidad es literalmente cero, porque aún el que no trabaja tiene una seguridad social. Entonces saben dónde está, saben si se puede cerrar ese trabajo y si tiene derecho a un nivel de desempleo. Eso no lo tenemos que hacer, no lo tenemos nosotros. Entonces nosotros, como el resto de América Latina, tenemos que ser cuidadosos y mucho más inteligentes en el proceso de esto, o sea, actuar mucho antes, que es lo que se está haciendo ahora. Parece una caricatura, pero el hecho de que el subsecretario salga todos los días a decir cómo estamos es tomar la temperatura en términos reales, identificar cuáles son los estados en donde está habiendo algunos repuntes y actuar a la brevedad. Pero aún con estos reconfinamientos en Europa, toques de queda y demás, acaba por afectarnos, pienso por ejemplo en los precios del petróleo, que puede volver a bajar. Estamos como $15 abajo de las estimaciones.
Y es un De precio las de este importante. año. De las de este año, 49 contra 35 que ha tenido en promedio. Sí. Eso le pega a las finanzas públicas, ¿no? Sí, le pega, pero hay que recordar que actúa a través de dos canales. Le pega al gobierno federal y le pega a Pemex. Y en el gobierno federal teníamos una cobertura. La cobertura para tu auditorio que no está familiarizado con eso, es el equivalente a un seguro, así como hay seguros contra robos de autos, etcétera. La cobertura dice, si cae por abajo de cierto nivel, me tienen que pagar. Entonces, aun cuando estamos a niveles, debemos estar como 37, 38 el día de hoy, alguien que estuvo del otro lado de la transacción nos está pagando recursos contra ella. Bueno, el resto de los temas de los que queremos platicar con usted se compactan en una cosa. Se necesita dinero, se acabaron los guardaditos, como usted lo dijo, y ya habíamos platicado aquí mismo, y para eso se han tenido que hacer un montón de movimientos polémicos, muchos de esos. Estaremos hablando de los fondos, de los fideicomisos. Ayer empecemos con el paquete fiscal que aprobó el Senado. ¿Qué le pareció? ¿Cómo quedó? Mira, hicieron algunas pequeñas modificaciones, lo cual quiere decir que lo van a tener que regresar a la Cámara de Diputados, pero va muy en línea con lo que nosotros planteamos. Y ese paquete está la parte tributaria, que es la que pasó el Senado, porque la parte del gasto, esa nada más la aprueba la Cámara de Diputados. Estaba construida, y así lo propusimos, sobre una serie de premisas muy específicas. Una, que en circunstancias como estas no se pueden aumentar impuestos. Es decir, cuando hay gente que perdió su empleo, cuando las empresas están vendiendo menos, no podíamos nosotros reaccionar aumentando los impuestos, etcétera, ¿no? Entonces es un paquete, yo diría, muy cuidadoso y moderado en ese sentido. Las apuestas de aumento en la recaudación tienen que ver están asociadas a fiscalizar mejor, en asegurarnos que todos contribuyen lo que les tiene que tocar. Entonces, en ese sentido, hasta ahora, bien, vamos a ver, ahora que viene de regreso a la Cámara de Diputados, qué movimientos hacen, y en los próximos 15 días se tiene que pasar el presupuesto. Puede alcanzar para el próximo año porque hay muchas resignaciones, fondos, fideicomisos cancelados, pasan a la gran bolsa federal. El Fondo de Salud pasa a la gran bolsa federal. Primero, ¿cómo asegurar que los que recibían beneficios los pueden recibir si no están etiquetados? Y dos, ¿qué va a pasar el próximo año cuando eso se acabe? Sí, mira, son dos cosas. Primero, en la parte de los fideicomisos nosotros hicimos un análisis y yo te diría prácticamente la totalidad en realidad estaban siendo fondeados directamente del presupuesto. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay este fideicomiso que es para el deporte de alto rendimiento, el FODEPAR, y que entra a financiar tres tipos de cosas. Una especie de becas permanentes a aquellos medallistas mexicanos olímpicos. Se le da más al que ganó oro, después al de plata y después al de bronce. Becas para los atletas de alto rendimiento y equipamiento y los campamentos de altura, etcétera, que tienen los atletas de alto rendimiento. Bueno, nosotros estamos mandándole alrededor de 350 millones del presupuesto al fideicomiso. El fideicomiso lo estacionaba ahí y gastaba alrededor de 350 millones de pesos. Entonces, quitar el fideicomiso del medio no pasa nada. Son los mismos 350 millones que estaban fluyendo. Salvo uno o dos casos que tienen temas ahí técnicos delicados, todo puede operar de esta forma. Ahora, este es un año muy complejo, pero el año que entra vamos a esperar un crecimiento alrededor del 4.6% del PIB, menor a donde estábamos en el 19, pero mejor que el 20. Esto quiere decir, si las cosas fueran lineales, que el incremento en la recaudación va a ser alrededor del 5%. A ver, se desaparecen los fondos, se desaparecen los fideicomisos, los sectores afectados por esto pues brincan. ¿Qué voy a hacer sin mi apoyo? ¿Por qué me quitan el apoyo? Tanto que se ha trabajado, por ejemplo, en el Fidecine, la gente que ha invertido meses y años para conseguir este apoyo que conseguían para producir una película y que ahora dicen, bueno, ¿cómo lo voy a recibir? Este famoso embudo que se podría hacer cuando ustedes tienen que repartir todo el dinero y ya no hay fideicomisos y fondos de por medio. La corrupción que han ustedes apelado, que es la razón principal por la que desaparecen los fondos y fideicomisos. Y la gente dice, bueno... Y la falta de transparencia. Y la falta de transparencia. Y la gente dice, bueno, ¿y cómo garantizan? ¿Cuál es el plan para que ya no haya corrupción, para que ya no haya falta de transparencia, para que no se atoren los recursos al momento de llegar a los beneficiarios sin fideicomisos y sin fondos? Si quieres, podría empezar por el ejemplo que señalaste, que era cuando yo decía que había uno o dos que eran complejos, uno de ellos es el del cine. Sobre todo porque han sido muy vocales los representantes. Pero no nada más por eso, yo creo que hay una razón que es muchísimo más válida, que por ejemplo, cualquier otra actividad del presupuesto tiene validez de un año y una película puede tardar 1 año y medio o puede tardar 6 meses, pero empezarse en noviembre y acabarse en mayo y entonces cruza años fiscales.
Y primero, lo que resulta curioso en el caso particular del cine es que el vehículo para hacer eso ya existía, es el IMCINE. El IMCINE es técnicamente una paraestatal y de hecho ya había producido películas antes del Fidecine. Por ejemplo, Sexo, Pudor y Lágrimas fue producida por el IMCINE, y si mal no me recuerdo, tal vez Danzón fue producida por el IMCINE. No estoy seguro de esta última, de la primera sí. Entonces lo que vamos a hacer es, se van a seguir produciendo del IMCINE, y el IMCINE, como toda paraestatal, sí se puede quedar con sus recursos. O sea, recibirá recursos del presupuesto, pero si no se los termina de gastar, como puede ser en el caso de la producción de una película, se los pueden quedar ahí. Ahora, hay un tema de transparencia y sobre todo yo diría de transparencia, pero también de control del gasto, que sí es absolutamente distinto entre un fideicomiso y el gasto presupuestario. Cuando nosotros enviamos recursos a un fideicomiso, formalmente queda gastado. Vamos a suponer que sea un fideicomiso para apoyar el programa de alimentación, estoy inventando. Formalmente queda gastado cuando los recursos se transfieren al fideicomiso, aun cuando no se haya apoyado a nadie y aun cuando esos recursos se puedan quedar ahí por años. Y de hecho nosotros no vemos después lo que pasa. Y por eso muchos fideicomisos tenían recursos acumulados. En cambio, cuando se está operando directamente del presupuesto, esa es una trazabilidad permanente para todo el mundo. Nosotros cada vez ponemos más de estos datos en datos abiertos en Internet, pero además es muchísimo más fácil para los auditores darle seguimiento. El último fondo que, digamos, se incorporó a esta bolsa, y permítame usar estos términos para ser más clara, la Bolsa Federal, el presupuesto, fue el Fondo de Salud. Sí. Y ahí hay muchas preocupaciones de qué va a pasar con enfermedades catastróficas, enfermedades que son carísimas y que estos fondos ahora pasan a la gran bolsa y que no hay garantía de que se puedan repartir como se repartían para atender a esos pacientes. No, eso se va a seguir aporteando desde el presupuesto como es la misma forma que sea. Pero hoy no había más catástrofe sanitaria que la del COVID. Lo que teníamos es que tener recursos para los hospitales, recursos para los médicos y recursos para las vacunas. Las vacunas es el elemento central de la lucha contra el COVID y no van a ser baratas, nos van a costar alrededor de 30,000 millones de pesos. Pero sí, en el momento que lleguen, y hay un estimado, el más optimista es que nos llegarán entre finales de diciembre y enero, el más pesimista es que nos llegarán a finales de febrero, marzo, sí va a cambiar completamente las reglas del juego. Es decir, desde los médicos y las enfermeras que serán vacunados, que serán los primeros porque están en la línea ahí de fuego y que podrán llegar a su trabajo con mayor tranquilidad, etcétera. El número total de vacunas que nosotros en principio tenemos en los acuerdos es suficiente para vacunar a 119 millones de mexicanos. Ahora, secretario, ¿qué va a pasar si en algunos meses, el próximo año, empiezan a hablar, a saltar las víctimas, los beneficiarios de los fideicomisos y de los fondos y a decir, bueno, me dijeron que iba a ser más transparente, me dijeron que esto era en contra de la corrupción, me dijeron que no iba a haber problemas para que yo recibiera el recurso y no lo estoy recibiendo? ¿Quién va a responder si eso sucediera? Hacienda, lo que nosotros tenemos ahora, antes la responsabilidad era el fideicomiso, ahora hay una responsabilidad dual, déjame decirlo. Nosotros de asegurarnos que las reglas para la aplicación de los recursos que van a ser ahora presupuestales están claras y desde el momento y desde un inicio, y que hacemos las transferencias de manera inmediata, y después los entes responsables que de todas formas eran los entes que manejaban los fideicomisos, es decir, la Secretaría de Cultura manejaba el FONCA, ahora tendrá que ellos apoyarlos directamente al presupuesto. Lo que corresponde a nosotros es asegurarnos que ellos reciban los recursos de manera inmediata. Y estamos trabajando con todos ellos. Hemos tenido múltiples reuniones para entender, porque dependiendo del sector podría haber cosas distintas. Te voy a decir cuáles eran. Voy a ser absolutamente honesto. A mí me parece que casi la totalidad de los fideicomisos se pueden operar desde el presupuesto. Y de hecho, el gasto, el 99,2% se operaba desde el presupuesto. En realidad los fideicomisos era muy poquito. Pero había 3 fideicomisos que tenían características distintas porque su ejercicio podía cruzar años fiscales o porque podía ser contingente, que era el que ya señalaste tú, el del cine, que era el de ciencia, es decir, puede haber sobre todo en ciencias experimentales, un proyecto que dure 3 años, 4 años, etcétera. Y el tercero era el del Fonden, el de gastos, desastres naturales, donde ahí pues tú no sabes si va a caer un terremoto hoy, entiendo que hubo uno hace unos minutos en Grecia, o si va a caer en Turquía, o si va a haber uno dentro de 6 o 7 años, entonces había que cuidarlo. En el caso de los primeros, en los 2 primeros casos, en el del cine, el IMCINE lo resuelve. En el caso de la ciencia nos dimos cuenta que aunque el gasto es desigual en proyectos, o sea, a lo mejor los que gastan en laboratorios gastan más en los primeros años que en los últimos años, cuando vemos el acumulado era lo mismo.
alrededor de 25,000 millones de pesos. Y en el caso del Fonden, que era el que yo en lo personal estaba convencido que había que mantener de alguna forma, y hacia allá vamos, en realidad la tragedia del Fonden es la que tiene hoy, que tiene 6,000 millones de pesos y tiene 19,000 millones de pasivos. El Fonden, para efectos prácticos, no tiene dinero hoy, lo que tiene son deudas por alrededor de 13,000 millones de pesos. Secretario, en el tema del pacto fiscal y estas discrepancias que hay con algunas entidades, déjeme empezar por una pregunta muy básica. Aquí estamos hablando todos de un asunto de transferencia de recursos, no de salidas de la federación del país ni nada por el estilo. Estamos en el mismo canal todos. Sí, pero es incluso un poquito más complejo, porque en el nivel donde está la discusión hoy, no hay realmente una queja de transferencia de recursos, sino de distribución de los recursos entre los estados. Es decir, para decirlo de manera muy coloquial, hay cierto tamaño del pastel, el pastel se transfiere a los estados, pero hay reglas que dicen si le toca más a Campeche o le toca más a Nuevo León, etcétera, y ese es donde está la discusión hoy. Eventualmente, a mí me parece que si queremos construir una salida, no va a poder ser con que hay estados perdedores. O sea, no puede ser esto un juego de suma cero, porque además si es un juego de suma cero, es casi imposible pensar que va a haber un cambio legal, porque habría 16 estados que perdieran y 16 estados que ganaran. Le toca la próxima semana reunirse con los gobernadores. En un par de semanas. En un par de Queríamos que fuera después de que pase el presupuesto para que todo el mundo esté tranquilo. Bien, lo que no se puede esperar es que todos quienes critican algo o quienes ponen un dedo sobre una llaga se piense que es por un tema de oposición o por un tema de política. ¿Es esto lo que sucede? No, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que hay cuestionamientos que son legítimos, pero también no podemos estar, y yo no puedo ser ingenuo, de que estamos en uno de los años más álgidos políticamente. Cambia la Cámara de Diputados como cada 3 años, pero van a cambiar casi el 80% de los ayuntamientos, eso es inusual, y nosotros tenemos 32 entidades federativas. Si eso lo dividimos entre 6, en promedio deberían cambiar 5 gobernadores por año. Este año, el año que entra, van a cambiar 15 gobernadores. Es decir, entonces es un año que va a ser extraordinariamente complejo, y por eso lo que yo he venido diciendo de manera súper abierta es que la parte fiscal debemos de tratar de proteger la discusión de la parte política, o sea, hacer una discusión técnica con base en premisas muy claras. Tenemos que tener un sistema fiscal que sea suficiente, que sea justo, que sea equitativo, etcétera. Pero para ello necesitamos, pues en la medida de lo posible, irlo aislando de la parte política. Y hay un mecanismo para ello, Daniel. Legalmente existe un ente que se llama la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, que está formada por Hacienda y los secretarios de Finanzas de cada entidad. Es decir, el número 2 de esos gobernadores, no es que no van a estar representados. Y tenemos una conversación permanente sobre cómo debería hacer esto. Yo creo que es ahí, y así se lo planteé yo en la reunión de CONAGO de San Luis, que fue la última a la que fueron todos los gobernadores, y se aceptó que nosotros empecemos esa conversación. Entonces, va a haber una conversación, digamos, con los gobernadores, pero a un diálogo más técnico con los secretarios de Finanzas, y la primera de estas reuniones ya está programada para la primera semana de diciembre. Una última cosita, lo que anunciaron ayer de las medicinas ha sido un problema gravísimo, ha sido un problema doloroso además, porque hemos visto a mamás de niños y de niñas con cáncer, a papás de niñas y niños con cáncer, rogarle al gobierno que existan los medicamentos. Ayer anuncian un nuevo proceso, un nuevo procedimiento para comprar medicamentos. ¿Es el óptimo? ¿Llegarán los medicamentos, todos los medicamentos que se necesitan? Y por supuesto, al hacerlo a través de Naciones Unidas tiene por definición visibilidad y acceso a todos los mercados internacionales. Es un mercado además muchísimo más operativo para ellos, que tienen presencia. Es al mismo tiempo más ágil y más transparente. Pero además era importante hacerlo en estas condiciones porque la gente y yo mismo no estábamos conscientes de algunas de las implicaciones que tiene el COVID y el confinamiento para la producción de medicinas. Por ejemplo, nosotros estábamos por comprar un lote que estaba firmado, pagado el adelanto en Argentina, y hubo un contagio en la fábrica de los medicamentos. Entonces se cierra, o teníamos unas que estaban listas y se suspendieron los vuelos, ¿no? Entonces, estas condiciones del COVID sí nos tiene que hacer que tengamos que tener mecanismos que nos hagan ir un poco más allá, porque estas cosas pueden volver a pasar. Entonces tenemos que garantizar más del 100% por si alguna de estas contingencias pasa, asegurar que esté todo aquí.
Muy bien, secretario, gracias como siempre. No, gracias a Aquí ustedes. le decía que ya jugamos que usted ha venido más a Despierta durante la pandemia que Anselmo Alonso. Bueno, Es que me invitan y además yo vivo cerca. Muy Me bien. queda muy fácil. Muy bien, gracias, Hasta luego. secretario Arturo Herrera, secretario de Hacienda.